tengo la capa número. ¿Qué tiene la capa número? Miren, es igualita a la capa de cartones. Miren, bueno, o sea, es la misma capa. ¿Qué es la diferencia? Miren la capa de cartones en estos campos. Miren la capa número. Ahí está. Esta era la de cartones. Esta es esta. ¿Qué tiene de diferente? Que tiene una nueva columna donde cuenta todos los puntitos que cayeron en cada polígono. Entonces ven cómo ayuda esto a no cometer errores y hacer las cosas de manera profesional. ¿Ya respondimos la pregunta? No, ¿verdad? ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuántos volcanes en cuántos cantones? Ok. ¿Cuántos volcanes? No, ¿cuántos volcanes no? ¿Cuál es el cantón que tiene más volcanes? No cuántos volcanes tiene cada cantón, porque si fuera eso, ahí lo tenemos ya. Es ¿cuál es el cantón que tiene más volcanes? ¿Cómo lo respondo? No, no hay que buscar. Acuérdese que, claro, puede que si usted toca el encabezado de una columna, la ordena. Entonces yo hago clic y mire cómo sale una flechita. Ahí está ascendente, o sea, del menor al mayor. Vuelvo a tocar y me lo ordena del mayor al menor. ¿Listo? San Carlos, cantón de San Carlos, provincia de Alajuela, es el cantón que más volcanes tiene. ¿Cuántos? 18. ¿Vieron? Profe, Sí, sí. disculpe, tengo un problema. Creo que me desapareció el mapa. ¿Se le desapareció otra cosa? Sí, profe, el mapa, todo. Pero, a ver. Este es el borde. Con derecho, suma la capa. Eso se pierde, es muy normal. La gente a veces tiene aquí la manita, empieza a hacer, empieza a mover y de repente dice, ¡ay! Se me perdió todo. Coge una capa. Ahí voy. Ok. ¿Estamos claros entonces? Eso es, muchachos, típica pregunta de examen. ¿Sí? Típica pregunta de examen. Muy bien. Vamos ahora a resolver la pregunta número 6. Ahora, esta capa, ¿ustedes la guardarían? Yo tampoco. ¿Por qué la quiero? La hice para responder una pregunta del examen. Pero no me están pidiendo la cartografía. ¿Cierto? Ahora, si yo le digo, entrega en la cartografía esa capa número, la guardan como cantones con volcanes. Me la tienen que entregar. ¿De acuerdo? Pero para estos efectos, que solo voy a responder una pregunta, no tiene sentido votar. Muy bien. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta dice así: ¿cuántos kilómetros se debe, de aquí, cuántos kilómetros de la ruta 1 tiene la provincia de Guanacaste? Ahora pregunta: ¿cuántos kilómetros de la ruta 1 tiene la provincia de Guanacaste? Muy bien. Ya no ocupo volcanes, no ocupo cartones, también ocupo la capa de la tarea que la traen hecha, bueno, que es su capa de provincias, y ocupo, ¿qué otra cosa? La red de caminos. La red de caminos. Quiero que observen ustedes ahí en sus computadoras, si no pueden ver aquí, que la capa red de caminos es una capa de líneas, obviamente, ¿no? Son proyectos lineales, y que tiene casi 123.000 pedazos de línea. Es una capa grande, ¿verdad? Muy bien. Y la capa que disolvimos de los distritos para hacer la provincia tiene por las 7 provincias. Muy bien. Así que vamos por partes. Vamos por partes.
Profe, Sí. porque a mí me puede marcar que tengo 9 provincias. Porque está mal. Es que son 7. Sí, yo, pues yo sé que son 7, ¿no? Está raro que... no sé, porque A ver, yo lo hice. ¿cómo sacó esa capa de provincias? Cuéntenos. Disolviendo la capa de distritos por el campo provincia. Ajá. Tiene que salir los 7, no puede salir 9, ¿no? Sí, pregúntale por qué, a veces no me salen los números que le salen a usted ahora, sí. ¿No le sale qué? Los números que le salen a Sí, usted. pero eso lo hemos visto varias veces. Nada más darle el botón derecho a la capa y le marca el check que dice preguntar el número de geometrías o de objetos, no sé qué. Botón derecho sobre la capa, y creo que es el cuarto o el tercero. Voy. Es que me pregunta la compañera que cómo hago para tener estos numeritos aquí. Botón derecho, mostrar el número de objetos espaciales y ahí tengo el conteo. Muy bien. Entonces, muchachos, hay un término que se usa mucho en la parte de procesos. ¿Sí? Aquí estamos haciendo procesos. Se utiliza muchísimo en programación, que es el término de workflow, o sea, flujo de trabajo. ¿Sí? Entonces, acostúmbrense siempre a hacer su flujo de trabajo. Es un buen consejo. Flujo de trabajo, recuerden. Flujo de trabajo. El flujo de trabajo puede ser de diferentes maneras. Normalmente en programación lo que usamos son diagramas de flujo, que indican las direcciones y las condicionales y todo. Pero usted puede hacer un flujo de trabajo lo que se llama pseudocódigo. Pseudocódigo es que usted lo escribe en sus propias palabras. Entonces, para resolver este ejercicio número 5, ¿cuántos kilómetros de la ruta 1 hay en la provincia de Guanacaste? El primer paso del flujo de trabajo fue ¿cuál? A ver, ¿cuál es el primer paso? Disolver la capa de provincias. Crear la capa de provincias, ¿correcto? Crear la capa de provincias. Muy bien. Vamos al segundo paso. ¿Cuál sería el segundo paso? Ahora necesito de las casi 123.000 líneas, necesito extraer las que son ruta 1. ¿Okay? Y ya vamos a ver cómo se hace. Estamos aprendiendo. El segundo paso sería extraer ruta 1. Extraer la ruta 1. Ok. Voy a quitar la capa de provincias para no hacer ruido. Me quedo por esta capa. Bueno, si yo quiero extraer una ruta por un atributo que es su número, ¿cuál sería la condición indispensable que debo de cumplir? Que la base de datos tenga el número de ruta, ¿cierto? Porque si tengo un check que me da ese chorro de líneas, pero no me dice el número de ruta, jamás voy a poder extraer la ruta 1. ¿En qué momento lo hago? ¿Cierto? Entonces, recuerden, las geometrías son importantes, pero la base de datos es más importante. Así que vamos a abrir la tabla de atributos de la capa de red de caminos y nos vamos a dar cuenta que uno de sus campos o atributos, usualmente el primero, tiene la ruta. Pero es que dice null, eso no tiene nada. A ver, de los 123, casi 123.000, puede que haya unos que no tengan el número, pero toquen aquí para que lo vean. Bueno, y pueden ustedes navegar por la tabla. Ok, bueno, es decir, tienen números de ruta.
¿qué tengo que hacer? Tengo que extraer esa ruta número 1. Ojo, voy a extraer la ruta número 1 solo en Guanacaste. No tendría forma de hacerlo, ¿cierto? Voy a extraer la ruta número 1 completa. ¿Qué significa ruta número 1 completa? Desde la ciudad de San José hasta Peñas Blancas. Se va a pasar pasa por Guanacaste, por Alajuela, por Heredia y por San José. Pasa por 4 provincias. Pero la va a sacar completa. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago esa extracción? Pongan atención, por favor. Pongan mucha atención, ¿cómo lo hacen? Con la capa seleccionada, con su tabla de atributos abierta, tengo en la tabla de atributos un icono que tiene el símbolo epsilon, que dice seleccionar objetos espaciales usando una expresión. ¿Ok? Vamos a darle clic y se nos abre esta pantalla. ¿Qué le vamos a decir? Fíjense, esta pantalla es la de consultas. Tengo 3 áreas: el área de la expresión, el área de todas las funciones y un área de ayuda. Entonces, yo le voy a decir campos y valores. ¿Aquí qué me va a desplegar? Pues me va a desplegar, muchachos, lo que me va a desplegar es todos los nombres de las columnas. Esos son los campos, ¿verdad? Campos son las columnas de una base de datos o de una tabla de atributos. Pues aquí en campos, bueno, ruta, tipo, longitud de ruta, urbanos y descripción. Le doy doble clic a ruta y se me pasa aquí. ¿Cuál sería la expresión? ¿Qué busco yo? ¿La ruta cuál? Entonces es decir, ruta igual, y ahora, ojo, antes de continuar, ponga atención a esto. Ya sigo con esto, solo para que vean lo siguiente. Si yo, bueno, no importa, me hay un número. Vean, pongo ahí. Cada recuadrito de estos donde hay un dato se llama celda. Una celda. Entonces es importante los que todos han usado Excel. Cuando usted en Excel, por una base de datos, se encuentra en una celda, esto, por ejemplo, y esto son dos cosas diferentes. ¿Por qué? Porque cuando un número en una casilla está alineado a la izquierda, en realidad no es un número, es una cadena, un string, es texto. Bueno, esto, cuando un número está alineado a la izquierda, es texto. Cuando un número está alineado a la derecha, es un número. ¿Estamos claros con esto? Es importante saber. Algo que parece un número, pero alineado a la izquierda es texto. Y algo que parece un número, que está alineado a la derecha, es un número. Se preguntarán ustedes, pero si va el número de ruta, ¿por qué lo pusieron a la izquierda? Muy simple. Las rutas son compuestas. Fíjense, por ejemplo, si sigo bajando,
es la razón por qué este campo de la base de datos no son números, es texto. ¿Ven? Esta es la mejor explicación. Yo no puedo meter esto como un número, porque es elegible. Y además usted tiene, vamos a ver, eso sería como un patrón para leer el número de la ruta. Eso significa que es la ruta principal, la secundaria, la terciaria y un código. Si yo pongo esto un solo número, imagínense que ese número sería 6.070 millones. Si no entender el número de esa ruta, si le digo la ruta 6.070 millones. No, ¿me entienden si le digo ruta 60701-124? Ahí la gente se entiende. Entonces, esa es la razón de por qué en diseño de bases de datos hay que saber cuándo un número es un número y cuándo un número en verdad es texto. ¿Estamos claros? Ok, volvamos a la selección que estábamos haciendo. Entonces dijimos que con este icono, ¿sí?, voy a escribir la expresión. ¿Cuál sería la expresión? Busco el campo. Ruta igual, y atención a estos dos botones que están a la derecha. Yo puedo pedirle que me muestre 10, es decir, que saque 10 muestras, pero no me interesan 10 muestras. Quiero que me dé la lista de todos los valores únicos. O sea, si en esas casi 123.000 líneas hay 200 rutas, que me saque todos los valores de las rutas, los valores únicos, no me refiero. Ahí está. Bien, todos estos son números de ruta, ¿vale? Ven, por ejemplo, ruta 1, vean todas las dimensiones que tiene ruta 1. Bien, solo ruta 1. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál voy a escoger de todos? El que es la pura ruta 1, no los ramales de la ruta 1. ¿De acuerdo? Entonces vean que estoy escribiendo la expresión ruta igual, pido los valores únicos y le doy doble clic para que me interese. Le doy aquí abajo el botón seleccionar objetos espaciales, cierro esto y ahora sí, ¿qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo? ¿Cómo? Que de las 122.964 líneas que hay en esa capa, 403 tienen el código único en su campo, que es lo que me interesa, ¿cierto? ¿Vamos?